dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Diputado Jorge Triana Tena, diputado federal por el Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados. Lo hemos visto actuar en diferentes sesiones. Es usted combativo, dice las cosas de frente. A veces ser así genera polémica. Pues muchos le llaman radicales a los que actúan de esta manera. Yo creo que no, yo creo que se puede ser combativo siendo muy equilibrado en tus visiones, diciendo las cosas con la suficiente energía, sin ser agresivo, sin caer en la diatriba. Y a mí me gusta hacer así, decir lo que pienso sin ningún tipo de trabas, sin ningún tapujo. Y hablar en libertad, y esto es lo que nos está costando mucho trabajo, ¿no? Hay actores políticos en este momento que no hablan en libertad porque están completamente encadenados a una visión política, y a mí me gusta hablar lo que pienso independientemente de eso. Ese es un gran punto el que toca, porque cuando uno escucha hablar a los diputados o a los senadores en este país, integrantes de las cámaras, siempre los escucha uno hablar o con miedo, con temor o con culpa. Sí, hay un temor. A ver, yo creo que hay una polarización en la sociedad que, por supuesto, toca los órganos camerales, el poder legislativo de este país. Un bloque tiene miedo a decirles lo que piensa porque cree que no le va a tocar una candidatura después porque va a hablar en contra del proyecto del gobierno. Y otro bloque tiene miedo de la agresividad o el nivel de violencia política que pudiera tener el gobierno para con su proyecto a futuro. O tiene cola que le pisen, ¿no? En el pasado. Y eso provoca que la gente no hable con libertad y que el debate se caiga y que se convierta en un diálogo de sordos, lo que estamos viendo, muy lamentable. Estudió la carrera de Derecho y la maestría en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Sí. Muy cuestionado por quienes gobiernan este país. Tecnócratas neoporfiristas, nos dice el presidente de la República, pero su gobierno también tiene tecnócratas neoporfiristas. El presidente del partido al que él pertenece es un tecnócrata neoporfirista, en palabras del mismo, ¿no? Me parece que este tipo de prejuicios no ayudan mucho. ¿Qué es la libertad para usted? La libertad es la capacidad individual que tiene cada ser humano para hacer absolutamente lo que quiera, siempre y cuando no afecte la vida, la libertad y la propiedad de otra persona, de otro individuo. Así de simple. No se puede entender la libertad sin responsabilidad. ¿Vivimos en un país de libertad y Estado de Derecho? No, por supuesto que no. Lo dicen todas las mediciones, en todas las mediciones internacionales sobre índice de libertad humana. Justamente en la parte de derechos donde flaqueamos, donde nos caemos, podemos tener muchas libertades económicas, pero si no hay respeto y restricto a la ley, no sirve para nada. Creo que no vivimos en un real Estado de Derecho. Ha ocupado usted varios cargos, no solamente como legislador, sino también como político, como funcionario público. ¿Qué experiencia le han dado? Tremenda, porque son cosas muy diferentes. Y empecé además además empecé muy joven, ¿no? Mi primer cargo público lo tuve a los 21 años de edad, ¿no? Como director de desarrollo social en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Y tuve uno de mucha relevancia que me enseñó mucho, porque fui titular de la Unidad de Enlace Federal en la Secretaría de Gobernación y me tocaba dirimir conflictos sociales. Me tocaba dirimir conflictos que tenían que ver con las autodefensas. Estuve en Cherán, Michoacán, mucho tiempo, conflictos religiosos, el conflicto de Nueva Jerusalén también en Michoacán. Me tocó lidiar en las cumbres estas económicas en Los Cabos, ¿no? Con los globalifóbicos. Lidiar es un decir, era negociar con ellos. Conflictos muy hondos que uno no, cuando está desde afuera, no sabe que existen y que es muy desgastante el poderlos vivir. Sí, realmente me ha tocado estar de los dos lados del escritorio, ¿no? ¿Y aún así le gusta la política? Sí, por supuesto que me gusta la política. Muchos podrían decir que los que estamos en esto somos masoquistas, ¿no? Porque pues, es muy desgastante.
pero la realidad es que el poder medir, debatir, el poder intercambiar ideas, el poder hacer planteamientos y que estos se cristalicen en realidades, creo que es algo que no se cambia por nada. Es fácil debatir ideas cuando las personas en este país deciden ser legislador o presidente municipal o gobernador, ya sea por generar posiciones para su grupo político y sin carecer de estudios académicos, estudios profesionales, prepararse para esa posición. Es muy difícil intercambiar ideas cuando del otro lado no hay ideas. Muy, muy complicado intercambiar ideas. Creo, lamentablemente, que tenemos en el Poder Legislativo un nivel paupérrimo de debate, tenemos un nivel paupérrimo de trabajo parlamentario, de debate político, y esto es consecuencia también de pues la zona de confort en la que vive cierta clase política, al saber que pues, se ganó con una legitimidad enorme, un avasallamiento tremendo, muchos votos detrás, y sienten que pueden hacer lo que quieran, que pueden abandonar su trabajo político, que pueden votar algo sin leerlo, que pueden votar una iniciativa de ley solamente porque les dan la instrucción sin hacer un análisis de fondo, y estamos viendo las consecuencias. No los políticos, los ciudadanos en última instancia son los que viven las consecuencias de que no haya un buen debate, un buen intercambio de ideas, ¿no? Te puedes pegar durísimo, pero escucha al otro que te está dando a conocer su posición. Pues si no hay una posición y nada más es un avasallamiento, imposible intercambiar ideas. Usted ha sido muy crítico del gobierno. Por supuesto, y cómo no serlo, ¿no? Y mira, no es nuevo esto de la crítica para el gobierno. A mí me ha tocado ser legislador federal en 3 ocasiones. Me tocó con gobiernos panistas, con gobiernos priistas, mayoría del PRI en la Cámara de Diputados, y en este momento con un gobierno de Morena. Y siempre me ha gustado ser crítico al gobierno, nada más que en este momento, pues sí, nos gana la crítica al gobierno porque nos da demasiado material para criticarlo. Porque de verdad estamos viendo, desde mi punto de vista, un momento de emergencia nacional donde vemos que las instituciones se colapsan, donde vemos que hay un intento por empedrar un camino a un régimen autoritario, y esto por supuesto que hay que impedirlo. Alguien lo tiene que hacer. ¿Qué le dice la palabra conservador? Pues una persona que pretende conservar las cosas en el estado en el que se encuentran, pero ya se ha desvirtuado este término muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy un conservador no quiere conservar las cosas en el estado que se encuentran, sino regresar al estado en el que se encontraban, desde el punto de vista social o económico. En la geometría política creo que ya no vivimos en una dicotomía de liberales contra conservadores. Vivimos en una dicotomía de autoritarios contra personas que buscan las libertades individuales. ¿Usted cree que se está escuchando a la ciudadanía en estos momentos? Se escucha a la ciudadanía con una encuesta en la mano, con una medición en la mano, con una visión, con un cristal completamente electoral y de medición de réditos políticos, y eso le hace muchísimo daño al país. Su última columna en el periódico El Universal, usted hace una crítica de los libros de texto. Yo pensé que habíamos superado, y esto es una opinión personal, a Gatell, pero creo que nos quedamos cortos y estos libros de texto nos están gritando ayuda. Hay una palabra que desde mi punto de vista muy particular define lo que está pasando con este gobierno, es estulticia. La estulticia es la ineptitud más la necedad. El saber que uno está mal en su posición, pero aferrarse a ella a extremos inauditos. Y creo que eso es lo que estamos viendo, que vimos con el manejo de la pandemia, que vimos con el manejo de la salud en general, con el doctor López-Gatell, pero también con toda la política en materia de salud pública en este gobierno, pero que estamos viendo también ahorita en materia de educación, de manera muy grave. Una colección de libros de texto que fueron hechos en lo oscurito para que no nos enteráramos de cómo estaban articulando, violentando la ley, donde se está violentando incluso una suspensión definitiva emanada de un amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia, donde se está reservando la información hasta por 5 años para que no la podamos conocer, de cuál fue este proceso para elaborarlos. Y cuando vemos los contenidos nos damos cuenta de por qué se hizo todo en la opacidad absoluta.
Pues porque son libros que están plagados de errores, que son inconexos y sobre todo que están cargados de ideología y que abonan a un encono y una polarización social que no le conviene a nadie y que por supuesto pues lo que hacen es reescribir la historia para empatarla con una narrativa del presidente de la República y del gobierno en turno. Y eso es gravísimo para cualquier país que se dice democrático. Y le pregunto esto, diputado Triana, si ya sabían que iba a pasar esto, ¿por qué hacerlo? Este debate, esta discusión sobre los libros de texto. Bueno, yo creo que el gobierno no sabía que esto iba a llegar a este extremo. A mí me da la impresión de que no calcularon que las consecuencias llegaran hasta este nivel. No esperaron una respuesta tan contundente de parte de la sociedad, quizás sí de la oposición, no de la sociedad civil, porque creo que muchos padres de familia, que son ciudadanos, por supuesto, apartidistas, están indignados con lo que están viendo. Los medios de comunicación se suman por supuesto, esta campaña de denuncia, porque lo que está en juego es el futuro del país. Y el gobierno no calculó esta parte y se le está generando una enorme crisis política. Tan es así que han anunciado una serie de conferencias, ruedas de prensa en Palacio Nacional, todos los días para explicar el contenido de los libros, para poder paliar un poquito pues esta crisis narrativa que se les generó a consecuencia de sus propios errores, como sucedió con la pandemia. No habíamos visto que esto sucediera desde la pandemia. Entonces, de ese tamaño es la crisis que se le vino al gobierno encima a consecuencia de sus propios errores y de sus abusos. ¿Es posible generar una disculpa de un error con algo tan básico como es el nacimiento de Benito Juárez? ¿Es un error que se pueda pasar? ¿Es un error que tiene que decirle la maestra en un aula a un niño de 6 años que Benito Juárez nació el 21 de marzo y no el 18 de marzo? ¿Se puede pasar? Pues, hay errores que creo que son entendibles, ¿no? Un error de redacción, un error de tecla, un error que tiene que ver con una fecha, se puede llegar a entender, una imprecisión se puede llegar a entender. Pero cuando vemos que algo tan elemental como el natalicio de Benito Juárez, que además es el ídolo del ciudadano presidente, y lo menciona todos los días, está mal. Cuando vemos que hay errores aritméticos, ¿no? Garrafales, cuando vemos que los planetas están en desorden, hay unos que están más cerca del Sol, que están fuera de órbita, cuando vemos que los mapas tampoco corresponden a la realidad, cuando vemos tantos errores mezclados con tanta ideología, pues no, eso no tiene perdón. Creo que no hay manera, no se arregla con una fe de ratas. En el pasado, el sexenio pasado, los libros de texto se les encontraron 117 errores, ¿no? Digamos con el sexenio Enrique Peña Nieto. Y hubo una fe de ratas que se anexaba al libro y bueno, pues son errores, digamos, humanos. Son muchos los datos que se acumulan y aún así creo que no son justificables porque se está erogando una cantidad importante de recursos en ellos. Pero cuando vemos estos errores básicos, cuando vemos que uno de los redactores o que se ostenta como redactor o coautor de los libros de texto nos dice que los códices mayas se quemaron, ¿no? En la Edad Media, cuando no se había descubierto América, cuando no habían llegado los españoles al continente americano, y dice que ya se quemaban códices mayas. Entonces, en ese momento entendemos muchas cosas y créeme que no tiene perdón. Todo lo que tenga que ver contra la niñez mexicana y el futuro del país no tiene perdón. Es un crimen porque se está cometiendo en contra de los más vulnerables. Y aquí tiene una doble responsabilidad del gobierno, porque además, si me lo permites, el crimen es no solo contra los niños, sino contra los niños más pobres de este país. Los que no tienen la capacidad económica de comprar un libro en una editorial privada para poder complementar sus estudios y que van a tener que hacer un esfuerzo adicional o van a tener que estudiar con estos libros de adoctrinamiento absurdo y plagados de estulticia, como te decía hace un momento. La ideología tiene muchas vertientes. Puede generar cambios en la sociedad. Sin embargo, siempre reprime la libertad. Sí. Las ideologías son el peor enemigo de la libertad. Para que un gobierno pueda funcionar, tiene que estar, entre muchas otras características, porque yo creo en un gobierno pequeño, en un gobierno limitado, yo creo en un gobierno que se autolimite en sus atribuciones y que destine su energía en darle seguridad y justicia a los ciudadanos. Pero cuando un gobierno trata de imponer su ideología, pues está reprimiendo las libertades necesariamente.
Las ideologías nos dividen. Un gobierno tiene que ser completamente ajeno a toda carga ideológica, completamente ajeno a toda doctrina, porque entonces lo que se crea es fanatismo y se crea una polarización social de la cual difícilmente vamos a poder escapar. Y lamentablemente es lo que estamos viendo en este momento justamente. Entonces, un gobierno que llega con verdades absolutas, un gobierno que llega con valores universales escritos por ellos mismos, pues es un gobierno que lo que busca es perpetuarse en el poder. Así empezó Venezuela, así empezó Cuba, así empezó Camboya con Pol Pot, así empezaron todos los regímenes autoritarios del mundo y no podemos permitirnos que esto suceda a estas alturas. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ellos respetan la economía, que hay una muy buena situación económica en el país y ahí lo vemos reflejado. Hasta ahorita no nos hemos endeudado más, habría que reconocérselo. Pero siempre estamos, lo he dicho varias veces, en ese limbo entre una ideología de Karl Marx y brincamos a Adam Smith en lo liberal. ¿Cómo explicarle eso a México? ¿Cómo explicarle eso a los jóvenes? Bueno, para empezar, es algo muy importante. No es posible que los grandes logros en materia económica en esta administración sean, pues, oiga, señor presidente, muchas gracias por no endeudarnos. Muchas gracias, señor presidente, porque no le ha quitado la autonomía al Banco de México. Muchas gracias, señor presidente, porque no ha metido mano o sea, agradeciendo que no haya una intervención que muchos esperaban. O que deje pasar cuando no hace nada para impulsar. O sea, me parece esto muy lamentable. Y no creo que también estemos en una posición en la que tengamos que decidir entre un lado u otro. Es decir, las grandes democracias, las democracias modernas en este momento, pues siguen una misma línea, tienen un proyecto de Estado, que es lo que no entiende el actual gobierno, que es un proyecto de Estado, un proyecto que se mantiene independientemente del partido político que entra o sale, que se mantiene independientemente de la afiliación política del presidente en turno, de la administración en turno. Y aquí este gobierno confunde el gobierno con el Estado. Quiere montarse en el Estado para que su ideología se quede ahí y su forma de pensar, sin tomar en cuenta que hay un entorno global, hay un entorno internacional, que hay medios de comunicación electrónicos como el Internet, las redes sociales, que nos hacen enterarnos de absolutamente todo y se está ajeno a esta realidad, ¿no? Me parece que es un problema grave. Ahora, diputado, esto es importante. Usted habla de que estuvo participando en varios sexenios, en el PRI, en el PAN y en Morena. Lo que sí es una realidad es la pobreza de este país. Lo que sí es una realidad es también todo este tema de inseguridad, de narcodelincuencia, de delincuencia organizada, que no viene nada más de este gobierno, también viene del PAN y viene del PRI. ¿Qué nos dice? Lo que yo digo es que, por supuesto, los problemas son transeccionales, los problemas no son nuevos. Yo siempre he pensado, y lo digo abiertamente, que se cometieron muchísimos errores en el pasado y que mal haríamos en solicitar en este momento regresar al estado anterior en el que estábamos, porque pues, también estábamos llenos de problemas. De hecho, por esos problemas es que tenemos este gobierno en este momento. La gente dio un viraje importantísimo al respecto. Pero pues se nos dieron soluciones mágicas en campaña para llegar al estado en el que estamos. Se nos dijo que se iba a terminar con la pobreza. Tenemos 35 millones de pobres adicionales. Se nos dijo que se iba a terminar con la inseguridad, con los homicidios. Tenemos más homicidios dolosos que nunca, 160,000. Estamos ya llegando 3 veces más que con Felipe Calderón, 2 veces más que con Enrique Peña Nieto. Vaya, se nos dijeron cosas que no se cumplieron y que todos los que estamos en esto sabíamos que no se podían cumplir. Y se los dijimos. Oye, Andrés Manuel, esto no se puede cumplir, ¿no? Y insistía en las soluciones mágicas. Y estamos viendo las consecuencias de prometer lo que no se podía cumplir, ¿no? Entonces, estamos en nuestro derecho de exigir que se cumpla lo que se dijo al pie de la letra, lo cual ya no sucedió. ¿Qué le dice usted a todas las mujeres víctimas de un feminicida? ¿Qué le dice a todas las mujeres que tienen miedo a salir a la calle? ¿Qué le dice usted a todas las madres que buscan a sus hijos o a sus hijas en fosas?
Vivimos en un país muy peligroso para las mujeres. Tenemos alrededor de 10 feminicidios diarios. Todos los días mueren mujeres asesinadas en razón de género, absolutamente todos los días. Vemos que el peligro está latente en las mujeres, en el transporte público, en las zonas urbanas, pero también en el campo, en las zonas rurales. Vemos que la mujer lamentablemente sigue, a pesar de los logros conseguidos, refrendados, sigue estando en un estado de vulnerabilidad enorme, donde hay que actuar. Y se necesita mucho más solidez y sobre todo mucha empatía de parte del gobierno. Creo que el gobierno en esta ocasión, en esta administración, no ha sido empático con las mujeres, no ha logrado entenderlo. El presidente, yo le he escuchado declaraciones lamentables, decir que los feminicidios no existen, que es lo mismo un homicidio de un hombre y una mujer. Eso habla de una ignorancia enorme. Lo he escuchado decir que las abuelitas se tienen que quedar en la casa para cuidar a los enfermos, que es su labor natural. Caray, estas son declaraciones que entenderíamos en los años 50, pero no en este momento. Entonces ha faltado muchísima empatía, ha faltado muchísima solidaridad y creo que las personas que estamos en la esfera pública tenemos la obligación de ser empáticos y de generar mejores condiciones para las mujeres. Hay una enorme deuda del Estado mexicano para con sus mujeres, ¿no? En todos los aspectos. Usted ha propuesto varias reformas. En una de ellas es el uso de gases lacrimógenos, de armas no letales. Platíquenos de ello. Qué tema tan interesante. Eso es un tema que genera polémica, pero que es muy interesante. Fíjate, ¿qué es lo que pasa en este momento? Una mujer, decía yo, en el transporte público que corre peligro, que puede entrar al autobús para regresar a su casa, ir a la escuela y demás, que es asaltada, que es agredida por alguna persona y compra en un mercado público, en un tianguis, compra un spray de gas lacrimógeno o una máquina de choques para defenderse y lo utiliza. Llega la policía, lo remite a esta persona, al agresor, al Ministerio Público o al juzgado cívico en su caso, y la mujer dice, me agredió. Y el agresor dice, no, ella me agredió a mí con una máquina de choques. Me roció gas lacrimógeno, me está vejando, se llaman vejaciones. Es una agresión de vejaciones hacia mí. Y créeme que los delincuentes saben de leyes, porque pasan mucho tiempo en juzgados, en ministerios públicos, en todo este tipo de situaciones. Y pues como el arma no está regulada, como la venta está prohibida, tienen que ir en contra de la mujer, revictimizándola, haciéndola víctima por segunda ocasión, a pesar de que ella sufrió la agresión y solamente se estaba defendiendo. Yo propongo el crear un marco legal para estas armas de defensa personal no letales, vinculándolo al tema de la defensa personal, de la legítima defensa, que no existe un marco muy dócil en este país al respecto, y para ello estoy proponiendo que la Sedena cree un catálogo de armas no letales que puedan ser de libre venta para los ciudadanos y que se pueda llevar un registro y que las mujeres en especial, pero en general los mexicanos, tengan un elemento más para poderse defender este tipo de agresores. Otra vez en el tema de las mujeres, si usted pone el ejemplo, nos han fallado las fiscalías, nos han fallado también los juzgados, el Poder Judicial. Por supuesto. El problema de la poca empatía con las mujeres, de las fallas con las mujeres, de esta falta de legislación y de políticas públicas en materia de género, es transversal a todos los poderes y a todo el Estado mexicano. Nadie queda exento, es un tema del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, por supuesto. O sea, se han creado fiscalías para combatir los feminicidios, especiales para delitos contra las mujeres, y la verdad es que de poco han servido para bajar la numerología en cuanto a las agresiones contra mujeres, ¿no? Hay una enorme deuda y se tiene que hacer una reconstrucción y una reingeniería total sobre esto. Hablando del PAN, de su partido, se criticaba a las corcholatas por violar la ley electoral. Sin embargo, también el Frente Amplio y sus suspirantes pues están en la misma dinámica. ¿Qué piensa usted? Pues lo que pienso es, a ver, hay que ser muy
muy abiertos, muy claros en este planteamiento, decir las cosas como son. El presidente de la República salió a acelerar los tiempos electorales. Después de la elección del Estado de México dijo, vengan mis corcholatas, vayan a la calle, vamos a hacer un proceso interno. Se inventaron un cargo que no existe ni en los estatutos de Morena, ni en los estatutos de ninguno de los partidos aliados, que es el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de la vida pública del país. Así se llama el cargo, me lo sé de memoria, ¿no? Y están luchando por un cargo que no existe. Y adelantaron los tiempos y toda la opinión pública y la agenda pública giraba en torno a esta falsa contienda. Y algo teníamos que hacer desde la oposición. Y lo que hicimos fue construir un frente que sí existe, un frente político que está registrado ante el Instituto Nacional Electoral, que tiene estatutos internos, que tiene un fin no electoral en este momento, sino para generar una plataforma política, y generamos un sistema, un método de selección para ver quién va a dirigir este frente. Sí, tú me vas a decir, pero esta persona también va a ser candidata a la presidencia de la República. Bueno, sí, siempre y cuando así lo refrenden los tres partidos en una segunda etapa en el mes de diciembre. Esa es la diferencia que veo yo muy importante. Creo que no es un tema de ilegalidad, sino de extralegalidad. Y creo que aquí el INE ha sido muy permisivo con las dos alianzas para poder que lleven a cabo esto, y falta legislación en la materia. Y la verdad es que si estás viendo que se adelantan de manera tan cínica de aquel lado sin ningún tipo de freno, pues bueno, creo que se hizo lo que se tenía que hacer, que es generar un sistema para poder empatar los tiempos y que no se nos fueran, ¿no? ¿Usted cree que va a lograr este Frente Amplio por México generar competencia real a Morena? Yo creo que sí, yo creo que la competencia existe. Me remito, mucha gente se va con una narrativa derrotista y dicen que como se perdieron 23 estados de la República, entonces pues no hay nada que hacer en el año 2024, el año que entra. Yo creo todo lo contrario. La última elección nacional que tuvimos, federal que tuvimos, que fue en el año 2021, tuvo más votos la oposición, 2 millones más de votos la oposición. Ahora, ya hay señalamientos de algunas aspirantes a ser candidato por este Frente Amplio, y ya empiezan a cuestionar el método. Ya empiezan a decir que si algunos sí están visitando los estados, y están haciendo, buscando estas firmas, otros no, y que sus partidos los están ayudando. Inclusive salió un militante del PAN a decir que él mejor ya se salía incluso del PAN. Esto es un tema muy delicado porque se buscó que hubiera un sistema lo más alejado de los partidos posibles, los partidos políticos posible. Que hubiera un sistema donde participara más la ciudadanía y van a participar en una elección. Lamentablemente existen los padrones de los partidos políticos y las personas que están participando en este proceso interno pues están utilizando lo que está a su alcance. Yo soy priista, pues ¿con quién voy? Con los priistas para que me puedan firmar en este proceso de firmas en el que nos encontramos, y eso me parece natural. Si hay un esfuerzo de una dirigencia de un partido político por favorecer a un aspirante de manera institucional, pues yo creo que sí tendría que denunciarse y me parece grave, ¿no? Pero vamos a esperar. Hasta el momento creo que ha sido un proceso con dudas, ha sido un proceso con señalamientos, normal en un proceso de este tipo, ¿no? Pero que va a tener un buen desenlace, no tengo la menor duda. Usted es un hombre crítico por su formación, escribe, ve, observa. El PAN ha perdido muchísimas posiciones políticas. Sí. El PAN se enfermó, yo lo llamo así, el PAN se enfermó de gobierno cuando empezamos a gobernar en el año 2000. Los debates internos en el partido dejaron de ser debates de ideas, dejaron de ser debates de propuestas para convertirse en debates de posiciones políticas y de poder. Y eso es lo que le pasa ya a todos los partidos en este momento, incluyendo a los partidos pequeños. Todos se han enfermado de gobierno, todos tienen una disputa por un espacio de poder en este país. Y nosotros tenemos que ser muy autocríticos a este respecto. No hemos sabido cómo conectar con la ciudadanía de manera adecuada. La respuesta la tuvimos con ese golpe que nos dieron en el año 2018, que apenas estamos empezando a carburar, y creo que la lección es clara. Tenemos que ser un partido que no se vea al ombligo, que no sea endogámico y que tenga contacto permanente hacia afuera con la gente y saber cuáles son sus necesidades. Y no quedarnos estáticos, no ser un partido
completamente estático, sino que ver que la sociedad se mueve constantemente y nosotros movernos como se mueve la sociedad. En eso hemos fallado y ese es el planteamiento que yo he hecho desde el principio. También en las encuestas sale cuando se les preguntaba a los ciudadanos qué pensaban de esta alianza PRI-PAN-PRD. Ideológicamente están opuestos. Sí, pero nuestra alianza no es ideológica, nuestra alianza es electoral. Pero, ¿qué tanto va el pragmatismo en este sentido? Tenemos que ser totalmente pragmáticos. Si yo lo planteo de esta manera, se vale perfectamente. La ley lo permite, el sentido común lo permite y además así ha sucedido en todo el mundo. En Chile gobernó una concertación política, así se llamaba, integrada por los socialdemócratas y los democristianos durante muchas décadas, donde hacían una primaria cada partido, uno de izquierda, uno de derecha, y luego se medían entre ellos para ver quién ganaba. Angela Merkel en Alemania gobernó durante décadas, ella siendo del Partido Social Cristiano, gobernó junto con los liberales, gobernó junto con los verdes, junto con los socialistas, socialdemócratas, junto con todos. Esto pasa en todo el mundo y no tendría por qué espantarnos. Tenemos más coincidencias de los que la gente puede llegar a creer. Si nosotros comparamos las plataformas, los documentos básicos del PRI, del PAN y del PRD, hay un 80-90% de coincidencias. En temas que tienen que ver con reforma del Estado, con democracia, con combate a la pobreza, en muchísimos temas estamos completamente de acuerdo, estamos construyendo un documento en común y no estamos de acuerdo en algunos temas quizá de la agenda social. Pues en esos no vamos a estar en una alianza. Cuando tengamos que votar un tema donde estemos en desacuerdo en la Cámara, votaremos diferente, así lo estamos haciendo y no pasa absolutamente nada. Pero tenemos un bien mayor que cuidar, que es el país. No es momento de rescatar a nuestros partidos, es momento de rescatar a México. Tenemos un gobierno tan autoritario, tan liberticida, tan abusivo, que si no unimos fuerzas no vamos a salir adelante. ¿Pero les alcanza? Nos alcanzó en 2021 para frenar la posibilidad de que el gobierno tuviera mayoría calificada en la Cámara. Y gracias a eso no pasó la reforma eléctrica que estatizaba nuestra energía eléctrica y creaba un monopolio. No pasó la reforma electoral que desaparecía el INE. Gracias a eso no se pudo militarizar la Guardia Nacional, porque la gente dio un mandato y la gente dijo no queremos el poder absoluto en un solo partido, vamos a repartir pluralidad y por eso nos pudimos oponer. Funcionó y va a volver a funcionar. A Xóchitl Gálvez, la candidata de este Frente Amplio, ¿cree que es posible la conciliación? Yo creo que con mayor razón. Xóchitl tiene una característica muy interesante. No está identificada con ninguno de los partidos. ¿Ha tenido más cercanía con el PAN? Sí. Trabajó en un gobierno panista con Vicente Fox, fue alcalde en la Ciudad de México por el PAN como candidata externa, es senadora en este momento del grupo parlamentario del PAN, pero fue electa por el PRD, es decir, tiene mucha cercanía con el PAN, por eso es una persona sin filiación política, con ideas que rompen el molde de un político tradicional, con ideas que se acercan y se parecen en algunas cosas a lo que tanto le atrae a la gente del actual presidente de la República y creo que eso hace muy atractivo nuestro proyecto. Estamos preparados, no digo las mexicanas, digo los mexicanos, ¿están preparados los hombres mexicanos para tener una presidenta mujer? Más nos vale a los hombres mexicanos que estemos preparados porque vamos a tener una presidenta mujer. No tengo la menor duda. Se avecina, creo yo, una elección entre mujeres, ¿no? Y habrá que estar preparados para eso. A muchos no les gustará, muchos tienen todavía su mente en una película de la época del cine oro, de la época de oro del cine mexicano, ¿no? Y bueno, pues no, las cosas ya no son así, las cosas cambian. A mí me da mucho gusto que las mujeres estén abriendo brecha en el campo político y profesional. Diputado, ¿cuáles son sus aspiraciones políticas, aparte de ser diputado en este momento? ¿Le gustaría ser alcalde de la Miguel Hidalgo, sí, senador? Yo he tenido una trayectoria parlamentaria básicamente, 3 veces diputado local, 3 veces diputado federal, 2 veces diputado local. Me gusta mucho el terreno parlamentario y pues sí, me encantaría ser senador. Vamos a ver cómo se dan las cosas con esta alianza, con la coalición, cómo quedan los espacios, pero por supuesto que me gustaría. ¿Y en la Miguel Hidalgo? Pues tenemos un muy buen alcalde en este momento que se va a reelegir, entonces no hago ruido por ese lado, pero sí buscaría una senaduría. Sí, me encantaría.
¿Cómo ve usted la situación de los jóvenes? ¿Qué les dice Jorge Triana a los jóvenes? Los jóvenes tienen que decidirse a participar en la vida pública de este país. Hay una frase que me encanta, que es anónima además, pero tiene un peso de realidad enorme, ¿no? Si los jóvenes supieran que cuando entren al mercado laboral, el gobierno les va a quitar el 46% del total de sus ingresos, quizá participarían más en política. Y tiene toda la razón esta frase. No saben los jóvenes que solamente 26 de cada 100 van a llegar a la universidad. No saben estos jóvenes que de esos 26 solamente uno va a entrar al mercado laboral en la carrera en la que estudió. No saben cómo se está fincando un futuro terrible para este país, que ellos son los que van a pagar las consecuencias y todo el peso de lo que está sucediendo va a caer encima de ellos. Necesitan los jóvenes abrir los ojos a este respecto y participar más, no quedarse ajenos de lo que está sucediendo en política, no verlo como algo lejano, porque eso le conviene a los políticos, a los gobiernícolas, como dicen mucho por ahí, ¿no? Le conviene mucho al gobierno en turno, pues, de un partido político, el que haya una brecha muy honda entre los jóvenes y lo que pasa con ellos, y ellos tienen que ir cerrando esta brecha. Hay jóvenes muy talentosos que pudieran darnos un futuro alentador, pero tienen que decidirse a participar y arrebatarnos espacio a los que ya no tenemos esa condición de edad. Pero ¿cómo participar si muchas veces no hay un relevo generacional en los partidos? Sí, pero ¿por qué no hay un relevo generacional? Porque tampoco hay jóvenes que quieran que haya un relevo generacional. O sea, no hay muchos jóvenes que quieran participar en política. ¿Los jóvenes se vuelven viejos? Hay muchos jóvenes que ya tienen vicios de políticos viejos, los que están en política en este momento. Tenemos que refrescar los cuadros en los partidos políticos. Tenemos que inyectar sangre nueva. Tenemos que tener jóvenes que tengan ideas nuevas, no ideas viejas. Tenemos que tener jóvenes que sepan de emprendimiento, de inventiva, de criptomonedas. Tenemos que saber jóvenes que sepan de nuevas tecnologías, que sepan de inteligencia artificial. Eso es la juventud que necesitamos para sacar adelante este país. No jóvenes que sepan los viejos vicios de la política mexicana. Y en la medida en la que no abramos estos espacios en los partidos, para ellos nos vamos a seguir haciendo viejos en la clase política y nuestro relevo generacional va a ser un joven que piense exactamente igual que nosotros. ¿Y cómo ven los políticos a los empresarios que levantan la voz y dicen, no es por aquí el camino, precisamente por esto que dice usted, de cómo le explicas a un joven que va a pagar el 40% de sus impuestos y se va a ir a un gobierno que no sabemos si lo va a utilizar bien? ¿Cómo ve usted a estos empresarios que están alzando la voz? Bueno, hay dos tipos de empresarios. Hay el empresario responsable, con responsabilidad social, que alza la voz y que dice no estoy de acuerdo, y que no estoy de acuerdo no solamente porque le afecta a mi empresa, sino porque esto va a desencadenar un problema enorme, cualquier tema, para el país. Y hay otros que están pegados como sanguijuelas al gobierno para ver qué es lo que les toca. Y este es un problema que hemos tenido desde el porfiriato en este país, el famoso capitalismo de cuates, donde hay un grupo empresarial predilecto. Pero yo creo que la voz del empresario es una voz que debe pesar, que se debe escuchar, que se debe de tomar en cuenta. A mí me gusta mucho un libro, uno de mis libros favoritos, de una escritora, Ayn Rand, que se llama La rebelión del Atlas, que habla pues, de cómo todos estos empresarios y las personas que producen se rebelan en contra de quienes no producen, que son los que están en el gobierno permanentemente, y creo que te dejo una lección muy importante. Hay que escucharlo siempre, porque son los que generan empleos, y sin empleos, pues no hay país. Diputado Jorge Triana, el tema de la corrupción, ¿por qué tenemos tan mala imagen de los políticos? Llegan al poder y hacen todo para manchar la imagen, no solamente su imagen personal, sino su imagen como partido, al caer en la tentación de actos de corrupción. Creo que la corrupción, para empezar, hay que analizarlo como es un tema que es transversal a los partidos políticos y hasta la sociedad mexicana. Si hay corrupción en la venta de los boletos del metro, no va a haber corrupción cuando hay una licitación de una obra pública de miles de millones de pesos. Es decir, la corrupción se da a todos los niveles. No es cultural como alguien lo manejaba por un momento, es estructural. Y ese es un problema tremendo.
¿Qué es lo que pasa en los países democráticos? No es que los políticos sean más honestos, más íntegros, no, es que tienen más sistemas de control, ¿no? Un político debe de trabajar en una esfera de cristal para que todo el mundo vea lo que está haciendo. Y se escucha fuerte, pero debe tener una pistola apuntando en la cabeza y el gatillo debe estar empuñado por los ciudadanos. Porque para el momento que quieran, pues lo puedan quitar, puedan removerlo, puedan observarlo, puedan señalarlo, porque están manejando recursos que no son de él. Y eso es una responsabilidad doble. Entonces la corrupción va a terminar cuando entendamos que tenemos que tener contrapesos reales, que tenemos que tener instituciones sólidas, instituciones autónomas, que tenemos que tener división de poderes real y no un gobiernote que maneja todo a contentillo, y menos si este gobiernote depende de uno solo ser humano, ¿no? No le ha fallado en eso, con base en esto que me está diciendo. No le han fallado los legisladores a México. Totalmente. Yo creo que el grueso, es que no quiero generalizar, universalizar, porque creo que aquí justos pagan por pecadores. Yo conozco políticos de primera, con un amor a México enorme, con una probidad tremenda, pero pues no existe un honestómetro, no existe un medidor como una prueba para la temperatura. Es honesto, no. Necesitamos que todos estén bajo el escrutinio público y como instituciones, lo dicen las encuestas, el Poder Legislativo ha fallado, el Poder Ejecutivo ha fallado, el Poder Judicial ha fallado, las instituciones han fallado, no hay duda, ante la opinión pública. Pero también han funcionado de manera muy importante, porque estoy seguro que la corrupción en este país estaría multiplicada en este momento si no tuviéramos un instituto de transparencia, si no tuviéramos un INE completamente autónomo, si no tuviéramos autonomía en el Banco de México, si no tuviéramos muchas instituciones que hemos ido construyendo a lo largo de las décadas. Muchas gracias, diputado Jorge Triana. Gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Gracias, Adrián. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Te escucho y no siento más que admiración, porque no cualquiera toma una decisión así, pero además insiste en esa decisión hasta lograr pues ser la séptima mujer a nivel mundial de completar los 14 8000. Sí. La verdad es que eso yo creo que si me lo hubieras dicho hace 10 años, no lo hubiera creído. Todavía en ese sueño era demasiado grande ir a Everest. Y dije, bueno, voy a ver si puedo poco a poco ir construyendo las bases para ir llegando ahí hasta que lo logré. Me tardé 3 años desde que fui a mi primer montaña hasta llegar al Everest, donde también me decían que el promedio para entrenar y conocimiento era entre 5 a 10 años, un promedio de 7 años. Y o sea, como, ¿por qué tanto, no? Y poco a poco ir expandiendo ese límite o esos sueños y haber llegado. Después fue hago el top 3, las 3 montañas más altas del mundo, y ahí me regreso a la oficina. Y yendo hacia Canchenjunga, que es la tercera más alta, no había ninguna mexicana, yo no sabía eso. Yo cuando fui, era mi reto ir a esa montaña sin conocer la estadística o los datos. Y ahí es donde hago un récord Guinness, sin prepararlo, de subir las 3 montañas más altas más rápido de la historia como mujer, con oxígeno suplementario. Y era como, ¿cómo? Cuando me dijeron, era como, no, ¿cómo? ¿Por qué no una europea, otra persona que ha estado en las montañas por años o ha tenido más experiencia, como yo que empiezo a los 30?